Mario, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI para conversar de la Defensoría, aunque has tenido puestos como ministro de Seguridad, estuviste en Migración, ministro de Gobernación también, y un hombre de gran, no solo prestigio, sino de una gran experiencia en la parte pública. Y trabajamos juntos muchas cosas. De acuerdo. Y siempre te recuerdo con gran aprecio. Pero hablemos de la Defensoría, ¿va? Tiene un presupuesto muy alto, ¿va? 6.000 millones de colones, mucha plata, para hacer unos 1.000 informes. Tiene 150 funcionarios, de los cuales 16 o 14 ganan más de 3 millones, 12 jefaturas que ganan 2 millones y medio, o sea, hijo, esos de los mejores pagados, casi que ganan igual que un ministro. Sí, señor. Bueno, los ministros ganábamos 1.300.000, Sí, y estos ya son salarios fuera de la realidad. Y además, dice uno, ¿cuáles son los grandes temas? O sea, porque tienen unas agendas complicadísimas de LGTBI, no sé qué, de los derechos, pero lo más importante son los habitantes, o sea, lo que estamos sufriendo en el país, o sea, por los servicios públicos, por la calidad de los servicios públicos. Sí, señor. Porque cualquier permiso de cualquiera que quiera montar una pulpería, cualquier cosa, es una tramitología todavía que sigue siendo espantosa, donde le piden todo duplicado, donde uno no tiene posibilidades de defenderse, porque si no te dicen, váyase a un juicio de millones de colones. De millones de colones. En efecto. O vaya a quejarse hay unas oficinas que tienen ahora los ministerios para quejarse, pero bueno, no pasa nada, el país sigue paralizado. Sí. Los habitantes, si usted es defensor de los habitantes, tiene que preocuparse por los derechos de los servicios servicios públicos se den de gran calidad. Sí, señor. Y para eso hay que certificarlos, hay que tener medios digitales para poder hacer las denuncias, ¿verdad? De acuerdo. Porque si a una persona no le aceptaron que su hijo ingresara al colegio por X circunstancias y que se da cuenta uno que no son lógicas, uno puede mandar. Pero si ustedes lo que generan son tan poquitos informes, sí, señor, con una estructura tan cara, algo está pasando. Hay que reestructurar la Defensoría. Fue creada en el 94, fue. 93, don Jorge. 93. O sea, la ley data del año 92, es en el año 93 que la institución entra en operación. Pero ya son 30 y Casi pico. 30 años, estamos en el año 29, el próximo cumpliremos 30 años. Y creo, don Jorge, que lo que usted menciona me permite a mí hacer una introducción comparando la Defensoría de los Habitantes con la institucionalidad pública en Costa Rica, porque creo que sucede igual. Somos un país relativamente pequeño, de 5 millones de habitantes, no obstante tenemos casi 325 instituciones públicas, tenemos casi 300.000 funcionarios públicos, y cuando uno analiza al Estado costarricense y su institucionalidad, uno observa, si uno lo ve desde arriba, es una especie de archipiélago inconexo, de alto costo para el contribuyente, en donde la principal misión que hacen todas estas instituciones públicas es prestar servicios públicos para el resto de los habitantes. Y ahí entramos en un problema de desajuste, es decir, la calidad de los servicios públicos que reciben los costarricenses, primero, es una calidad desigual desde el punto de vista territorial.
Lo segundo, hay rasgos de discriminación en la forma en que se prestan estos servicios públicos. Hay poblaciones vulneradas en que los elementos de prestación de los servicios acentúan ese nivel de vulneración. Por otra parte, somos un país que destina una importante cantidad de sus recursos públicos a problemas que no solo no se resuelven, sino que vienen creciendo en el tiempo. El caso de la salud pública, el caso de la educación, en donde incluso la OCDE en su último estudio indica que somos uno de los países que destinan más fondos a la educación pública. Sin embargo, es de los países con peor calidad en los resultados de este esfuerzo país. En la medicina viene parecido ya. Hoy en día, digamos, todos pagamos la caja, pero cuando necesitamos los servicios de la caja y recibimos de pronto una cita para 2 años, 3, 4 años, cuando es un problema, un padecimiento grave, la persona sabe que en ese momento será casi innecesario ya recibir la atención médica, pues porque la enfermedad crecerá más allá de la atención. Si no tener recursos para ir a la atención privada. Entonces se está dando una situación bastante contradictoria en donde la gente sigue pagando sus impuestos, sigue sufragando el coste de este gran aparato público que tenemos en el país y sin embargo tiene que entonces agenciársela por otras vías para poder obtener los servicios públicos que el Estado ha venido dejando de prestar o prestando de forma deficiente. Entonces, aquí hay una conexión entre la calidad en la prestación de los servicios públicos con los derechos humanos. Y esa conexión es el derecho humano al buen gobierno. Todas las personas tenemos el derecho que a través de nuestros impuestos podamos recibir del Estado del cual somos parte, porque en democracia ese es el objetivo del Estado, y más cuando somos un país en que nuestra institucionalidad está catalogada o caracterizada por un Estado social y democrático de derecho, pues estamos entonces, así como tenemos la obligación de aportar nuestros tributos, tenemos también el derecho de que eso se traduzca en servicios públicos de calidad. Y cuando observamos que la seguridad dejó de prestarse, entonces hay que recurrir a seguridad privada. Cuando la salud pública nos obliga a recurrir a seguridad privada, a salud privada. Cuando la educación también, sobre todo a nivel de escuelas y colegios, ha perdido calidad y entonces hay que pagar. Nos estamos dando cuenta que hay personas que están haciendo un doble pago. Le pagan al Estado sus tributos, pero además tienen que, desde su mismo presupuesto, agenciarse el pago de servicios privados. Esta contradicción viene afectando la operación del sistema democrático de derecho y hace que la gente pierda credibilidad en el Estado, que las personas empiecen a dudar de la democracia y empiecen a cuestionar cómo el país viene gobernándose. Pues bueno, la Defensoría tiene un importante papel en esta materia porque de todas las instituciones del sector público, la Defensoría es como la torre de control. Gracias a las denuncias que recibe, que son aproximadamente 34,000 al año, la Defensoría se alimenta, se informa de lo que está sucediendo en Costa Rica en todas las áreas. ¿Cuál debe ser el rol inteligente de la institución? El traslado de esta información estratégica a los centros de toma de decisión nacional para corregir los problemas que la Defensoría viene detectando e identificando, que a su vez le es informada por los propios habitantes. Entonces, esta es la forma de resolver en democracia los retos que la democracia y el sistema democrático institucional nos viene presentando. Con respecto a lo que es el manejo interno de la Defensoría, pues creo que la institución, que es una institución de control de otras instituciones, pues sufre este fenómeno histórico de quién controla a los controladores. Pues como no hay nadie controlándolos, a veces los controladores se toman licencias que no serían dables en otras instituciones que están sujetas a control. Y la forma en cómo la burocracia interna ha venido creando condiciones de privilegio para sí misma en medio de la cobertura legítima de lucha por los derechos humanos,
pues ha hecho que la sociedad no observe este crecimiento exponencial de privilegios año a año que vienen entonces haciendo de la institución una isla muy diferenciada del resto del sector público. Una isla. Porque al final de cuentas tiene condiciones salariales muy especiales, condiciones, el edificio son edificios siempre modernos y en las mejores condiciones. Entonces es una institución clase A en muchos sentidos, pero también el servicio público que está prestando también viene en un franco deterioro. Y le voy a dar un dato que asombra mucho. Usted mencionaba casi los 1000 informes, porque esas 34.000 quejas, la respuesta al final se traduce en 1000 informes al año con recomendaciones de cómo deben resolverse. Bueno, si el presupuesto son 6.000 millones al año, cada uno de estos informes le cuesta a los contribuyentes 6 millones de colones. Y eso nos puede caer en una situación paradójica como la siguiente. Un habitante llega a la Defensoría a cuestionar que le llegó su recibo de electricidad 30.000 colones más caro. Bueno, eso le va a costar a los contribuyentes, el estudio de ese caso, 6 millones de colones. Entonces, esto pues estaría creando una situación que demuestra la desconexión entre el problema y los mecanismos de solución, donde tiene que haber una racionalidad, una proporcionalidad, porque cuando hacemos referencia al derecho humano, al buen gobierno, hace justamente un llamado de atención de que las instituciones a cargo de la prestación de ese tipo de servicios deben caracterizarse por ser ejemplares en el uso de los recursos públicos. Recordemos que los impuestos no solo los dan los sectores más adinerados del país, los damos todos los costarricenses, y hay muchas personas que el pago de los impuestos significa un porcentaje altísimo de sus ingresos. Entonces, manejar dineros públicos hay que reconocer que no es que vienen de la nada, vienen de los sectores a los que les cuesta más generar recursos. Y son personas que están haciendo ese gran esfuerzo por trasladar al Estado el fruto de su trabajo y el fruto de sus ingresos. Entonces, esa es la responsabilidad que desde lo público siempre se ha de tener cuando se manejan recursos públicos generados por los costarricenses, por los habitantes, de nuestro país. Entonces, en esencia, creo que la Defensoría, como todas las instituciones del Ombudsman, sus recomendaciones además no son vinculantes, pero se cumplen por la fuerza moral con que la institución la genera. Y desde el punto de vista moral, se perdería legitimidad si usted realmente está haciendo un uso, está derrochando recursos públicos, está viendo, sus pares lo están viendo como un sector privilegiado, en el cual entonces es muy fácil recomendar desde la bonanza de las buenas condiciones de trabajo a otros cómo hacer su trabajo. Y eso hace que entonces la legitimidad de la institución se pierda a través de este recurso de trabajo que se llama magistratura de influencias. ¿Cómo recuperarla y cómo hacerla efectiva, don Jorge? Creo que en el pasado nos unió una experiencia laboral de grandes resultados. Yo recuerdo cuando en el año 2006 me tocó visitarle con ocasión de la severa problemática que tenía el país en materia de pasaportes. Que uno diría, bueno, es un simple documento. Pues no, el pasaporte es el mecanismo que le permite a usted ejercer el derecho al libre tránsito internacional, la posibilidad de moverse para efectos laborales, médicos, etc. En aquel momento, la institución disponía de 200 funcionarios para trabajar, menos de 200 funcionarios para trabajar en materia de pasaportes. La producción eran 400 pasaportes al día. Había una demanda diaria de 1.500 solicitantes de pasaporte. Entonces, el flujo de fila se incrementaba todos los días. Entonces, recordará usted cuando le comentaba yo que las filas en migración empezaban desde la medianoche, con el objeto de gente desesperada para ver cómo accedía al pasaporte, de que había gavilanes que cobraban campos por 40.000, 50.000, 60.000 colones el espacio.
Y entonces habían grupos lucrando de la ineficiencia con que el Estado prestaba sus servicios públicos. Y en aquella oportunidad, gracias a que usted estaba a cargo de un proyecto estratégico como era el de gobierno digital, que estábamos tratando usted estaba tratando de que se fortaleciera y penetrara, que en aquel momento la gente no creía mucho en la digitalización, lo veía como procesos inseguros, incluso la burocracia decía, no, los procesos deben ser presenciales, darse a través de funcionarios públicos en ventanilla y no hacer más que eso. En aquel momento, cuando se utilizaron las plataformas del Banco de Costa Rica para de ahí capturar la información que viajara digitalmente a la Dirección de Migración y Extranjería, que se hiciera un match de seguridad entre la huella digital del solicitante con la huella digital que estaba registrada en el registro civil, que la fotografía también se sometiera a un proceso de software que la relacionara y diera un check de que correspondía a la persona solicitante el pasaporte que estaba siendo solicitado. Una vez que esos mecanismos de seguridad se daban en cuestión de segundos, porque ese es el arte de los medios digitales, la posibilidad de hacer en muy poco tiempo lo que a otros les llevaría horas o días, pues cuando eso se daba, pues rescatamos también el uso del correo, que en aquel momento había gran duda cómo funcionaban los servicios de correo. Y yo recuerdo que también la gente decía, pues la parte débil va a ser que el pasaporte le llegue a las personas a través del correo, porque el correo en Costa Rica no funciona. Y bueno, recuerdo que ni un solo pasaporte se ha perdido por el sistema de correo certificado. Y eso ha sido un buen ejemplo de cómo un servicio que está en una situación crítica, que es ampliamente demandado, con ideas inteligentes, puede ser readaptado, reorganizado, repensado para hacerlo accesible, y que incluso al final de cuentas lo hicimos extensivo a todos los consulados costarricenses en el exterior. Porque en el año 2006, muchas personas no lo sabrán, los costarricenses fuera de nuestro país tenían que regresar a Costa Rica a tramitar su pasaporte, porque era imposible hacerlo desde fuera. Entonces, esto que nos sucedió hace ya algunos años, creo que son esos buenos ejemplos de que uno hoy se pregunta, ¿por qué eso no siguió aplicándose en otros servicios públicos? ¿Por qué la idea de la alta digitalización, que es tan efectiva, que permite trazabilidad, permite control, permite brindar servicios 24/7, de forma segura, son medibles, etcétera, etcétera, pues porque eso no ha seguido dándose? Y una de las respuestas es porque la burocracia pública hay momentos en que no quiere perder el control de la forma en que presta los servicios. Porque en la manera que usted tenga que rogar porque le otorguen un servicio, eso empodera al funcionario de cara al usuario. ¿Qué era lo que sucedía? Y voy a contar también, me permite usted en su programa, contar la experiencia de que una de las cosas que más me llamó la atención cuando asumí la dirección de migración era la cantidad de llamadas de personas que me solicitaban mi ayuda para que yo les ayudara a gestionar un pasaporte. Pues obviamente eso empodera y crea una red de favores, y hace que entonces las personas tengan casi que llegar como la edad medieval, ¿verdad? A pedir el favor del soberano y quedar en deuda con él. Eso es lo que muchos funcionarios públicos siguen haciendo a la hora de prestar sus servicios públicos, y por eso se requiere una institución como la Defensoría para hacer valer el derecho de las personas a recibir un servicio público sin necesidad, desde el punto de vista legal y democrático, de tener que solicitarlo como un favor, porque los derechos se gestionan educadamente, se exigen cuando hay que exigirlos, pero nunca se imploran. Y eso es lo que el sistema medieval burocrático a veces exige en la relación de trato entre el funcionario y la persona usuaria. Entonces, don Jorge, tenemos una oportunidad de mejora muy significativa. Fíjese que el principal plan que tendremos en un futuro en la Defensoría es justamente poder hacer de esa institución, como funcionan las normas ISO en el sector privado, un órgano acreditador de la forma en cómo se prestan los servicios públicos a través de nuestra institucionalidad, que son 325 instituciones públicas, en las cuales laboran 300.000 funcionarios,
para que cada uno de esos servicios sea acreditado desde un órgano independiente, como es la Defensoría de los Habitantes. Y evaluado. Y evaluado, y además poder someter a análisis el proceso de simplificación de trámites, que si usted lo ve, ha sido el gran engaño de los últimos años. Es decir, ¿a qué me refiero? Que ha creado una sensación en las personas de que ahora sí van a poder diligenciar de forma eficiente sus trámites en el sector público, y en realidad la simplificación de trámites se quita un requisito y se agregan dos. Es decir, vamos como el cangrejo en ese... Y habían metido la guillotina. O sea que Sí. era al revés. Por cada nuevo se tenían que separar 3. Sí, Pero bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, así como hicimos lo de los pasaportes, así se hizo también, se puso al sector privado. Porque ahí fue una mezcla de Sí, señor. un banco sí. pionero y además de un gerente que era Visionario. el señor Rivera, Sí. un gran banquero. Entonces entendió, porque es negocio también pero es negocio para todos, es Sí. negocio para el digamos, para el consumidor Claro. o para el usuario, y al final es la productividad que sube, la competitividad. O sea, hicimos también un trabajo hicimos muchos trabajos de simplificación. Uno de los grandes fue también lo de los planos digitales, Claro, por supuesto. con Claro. el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, que se ha ido mejorando y reestructurando, pero todavía todavía hay miles de cosas que cambiar. De acuerdo. Y ahí la Defensoría podría ser el que está empujando, porque ustedes saben qué es lo que pasa. Don Jorge, ahí el tema Porque es... ustedes son el centro de quejas, es como tener... Exactamente, es el centro de inteligencia. E incluso, si uno quisiera todavía empoderar y fortalecer más a la Defensoría en ese rol, debería hacerse un sistema en el cual haya un trabajo mancomunado entre la Defensoría y cada una de las Contralorías de Servicio, porque cada una opera de forma distinta. Sí. Hay Contralorías de Servicio muy eficientes de cara al usuario, hay otras que son una ventanilla más al servicio del jerarca y no del usuario. Recordemos que los Contralores de Servicio normalmente son nombrados por los jefes que brindan esos mismos servicios, Sí. ante el cual el Contralor debe fiscalizarlos. Entonces esto pues ha minimizado y ha hecho que este esfuerzo titánico de crear Contralorías de Servicio, que es un gran esfuerzo nacional, que ha costado cientos de millones de colones la creación de Contralorías de Servicio en todo el sector público, pues no se ha traducido en una mejora del servicio. Es decir, es una instancia más, un puesto burocrático más y poco el nivel de impacto. Entonces ahí es cuando hablo de por qué la idea de la simplificación de trámites, que debería tener a las Contralorías de Servicio como su principal gestor ejecutivo, pues no ha tenido grandes resultados en favor de las personas, porque en el fondo es un apéndice más del poder. Y recordemos que quienes ejercen control sí deben tener una autonomía relativa respecto a quienes controlan. Y esto se logra por varias vías. Primero, quienes controlan tienen que ser personas sujetas a rotación en sus puestos. No puede ser que los mismos controlen a los mismos sobre lo mismo durante largos periodos de tiempo, porque esto crea una complicidad, una relación cercana que al final de cuentas no se traduce en cambios en favor de las personas. Entonces, don Jorge, regresando a esta idea inicial de que la Defensoría pueda hacer una especie de normas ISO con las que se valore año a año cada servicio, y de esta forma informar al Congreso cada vez que esas instituciones están gestionando su presupuesto, porque es el momento de condicionar la aprobación de recursos a una mejora de esas instituciones en la forma en que prestan los servicios públicos. Porque hoy en día da igual cómo usted presta los servicios. El procesamiento de datos es muy fácil. Con inteligencia artificial uno Sí. puede sacar todo lo que quiera, o sea, y saber dónde están los cuellos. Y lo de puede hacer botella. bien. El problema es muy bien. que se ha intentado hacer mal. Digamos, la OPAT es un buen ejemplo de lo que no debe hacerse en esta materia. Es decir, si usted, por supuesto, que todos estábamos de acuerdo
en el uso de bases de datos relacionales que puedan rápidamente identificar desde el punto de vista digital, con minería de datos y software relacionales de análisis, puedan identificar rápidamente una situación y desmenuzarla en todos sus componentes. Pero obviamente hay que tener mucho respeto con el manejo de datos sensibles y datos protegidos por ley. Claro. Y eso nuevamente fue un buen esfuerzo, mal dirigido, mal ejecutado y transgresor de las normas jurídicas. Entonces, llama la atención que nuestro país sea sede de grandes empresas de software e informáticas en general, y ninguno de esos elementos de inteligencia digital, artificial, los usemos internamente dentro del país. Es una de las cosas más contradictorias, ¿verdad? Que seamos sede de las grandes firmas que en el mundo transforman los países y crean gobiernos digitales, pero en el caso costarricense los tenemos en nuestro territorio, pero no hay interrelación con nuestro modelo de relación. Entonces esto es como tener hambre, ir a un restaurante, ver los mejores platos de comida y de pronto no poderlos comer porque no están en su mesa, están en la mesa de al lado, estando en el propio espacio físico del restaurante. Bueno, esto... Esa gran transformación sí justificaría los 6.000 millones de colones de una institución sí, como esa, porque no hay nada más importante que tener una auditoría de verdad de los servicios públicos, o sea, porque eso es un derecho humano, o sea, porque si uno paga impuestos, si uno requiere pero y uno hace fila y al final se conforma, y dice uno, ¿cómo es posible que pidan este papel, este otro, y otra vez vuelven a repetir? Y bueno, es como nunca terminar. Y hay una cosa en la que no puede caer la Defensoría y no debe serlo en ningún momento, que es ser parte, cohonestar esta mala prestación de servicios públicos, siendo una instancia para nada más el ejercicio del derecho al berreo. Sí, no. Es decir, no puede ser. Y cuando usted observa cuál es el mecanismo de trabajo de la Defensoría, es un mecanismo sin participación del usuario. ¿A qué me refiero, don Jorge? Usted presenta la denuncia en la Defensoría y a partir de ahí ya no es suya, es de la Defensoría. Y la Defensoría, debería en 2 meses, pero a veces es un año o más tiempo, que la Defensoría finalmente resuelve lo que a usted le corresponde. Ya usted se desconectó de ese problema que lo llevó a la Defensoría. Ya casi ni se acuerda de cuál fue la denuncia que usted había presentado en un primer momento. Estos mecanismos, con una baja participación de las personas, son los mecanismos burocráticos en que nuevamente la burocracia se apropia de su problema y también de la solución del problema. Entonces hace que los ciudadanos sean meros espectadores de su realidad. Y lo que debe suceder es todo lo contrario, es ser más bien la gente, el denunciante, un participante activo dentro del proceso de solución de su propio problema. Y quiero hacer referencia acá de una teoría que generó un teórico chileno de origen alemán, Manfred Magnif. Él empezó a analizar cómo se prestan los servicios públicos y se dio cuenta que normalmente un servicio es diseñado por burócratas que no utilizan ese servicio. Pues no saben cuál es la... Entonces, al final lo hacen en función de sus intereses y no en función de los intereses del usuario. Entonces, Manfred Magnif desarrolló una teoría que se llama desarrollo humano a escala humana, y él creó un concepto que se llaman satisfactores. Entonces él dice, bueno, usted para prestar un servicio público, lo primero es que le debe preguntar al usuario de ese servicio cómo cree él, cómo estaría satisfecho él de la forma en que ese servicio le sea prestado. Y eso difiere mucho de lo que el funcionario que no usa ese servicio diseñó. Y ponía ejemplos como el siguiente. Él en algún momento usó como ejemplo un parqueo de una institución pública. Ese parqueo tenía una problemática muy severa y quejas permanentes por una mala utilización del servicio del parqueo. Entonces un funcionario público lo resuelve. Entonces el parqueo que tenía un determinado piso, colocó un piso más caro, hizo divisiones a colores, lo enmayó, puso seguridad 24 horas, pero las quejas no bajaron.
siguieron presentándose con el paso del tiempo. Cuando Manfred Van Niff hace el estudio y le pregunta a los usuarios qué es lo que le molesta del uso del parqueo, dicen, porque aquí llueve mucho y no hay forma de cómo bajarme del carro y caminar. Entonces no tenía nada que ver con la solución millonaria que se planteó frente al problema de la gente. Esto nos da un ejemplo muy significativo de cómo son a veces los problemas, la solución de los problemas, que no es lo mismo que lo diseñe quien no lo utiliza a que la solución la plantee el propio usuario. Bueno, te deseo lo mejor, Mario. Muchas gracias, Yo don Jorge. creo que una persona con tu experiencia y tu capacidad y tu visión merece que seas uno de los candidatos para la elección Muchas gracias. de defensor de los habitantes. Yo creo que solo gente como vos, con tu formación y tu experiencia, pueden cumplir una buena labor. Y ojalá que el Congreso tome una decisión inteligente, ¿verdad? Bueno, aquí, eso es ahorita. En democracia creo todo que se puede esperar. sí, y sobre todo el respeto a las decisiones y seguir siendo un trabajador. Fíjese, don Jorge, que cuando yo salí de ministro de Seguridad, que estaba acostumbrado a andar con un equipo humano alrededor mío, choferes, etcétera, etcétera. Pues el 8 de mayo yo tomé la decisión, yo podía disponer un año más del equipo de seguridad conmigo. Tomé la decisión ese día de no contar con ellos, porque sentía que no debía hacer uso yo de esos recursos, y no tuve ningún problema de regresar a mi puesto de trabajo en un escritorio, sin ningún tipo de privilegio. Creo que eso siempre es hacer realidad, el que puede lo más puede lo menos, y digamos, saberse uno ajustar nuevamente en posiciones de servicio a un nivel raso, también es uno de los ejemplos más importantes que he tenido en mi vida, de saber que uno tiene capacidad de adaptación. Entonces, si no se logra esto, lo importante es siempre seguir trabajando y seguirse ilusionando de lo que significa procurar solucionar problemas en favor de las personas. Muchísimas gracias. Encantado.